Recording is on. Buenas, soy Mariano. Hoy vamos a tocar un tema del cual poco se habla y hay que tener muy presente. Tenemos el placer de charlar con Iván Arce. Él es experto en seguridad informática y CTO de una compañía de una compañía privada. ¿Cómo te va, Iván? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Bien. Iván, para arrancar, digamos, para los que no saben mucho, para los que tienen una pyme, una startup, y quizá mayores y desconocen, ¿qué es qué es un ataque Zero Day? Bueno, un ataque Zero Day es un ataque que explota una vulnerabilidad Zero Day. Un ataque Zero Day explota una vulnerabilidad Zero Day. Entonces, la siguiente pregunta obviamente será, ¿qué es una vulnerabilidad Zero Day? Porque se habla mucho en los medios o en diversos lugares, se habla de las vulnerabilidades Zero Day, pero nunca está claro qué son, no definen exactamente de qué están hablando. Y bueno, hay dos definiciones distintas. Se usan las dos, pero son distintas y tienen significados, digamos, la diferencia entre ellas es importante, pero igual se usan las dos dependiendo de quién la use. Usa una o usa otra, o usa otra. Entonces, una podría ser que una vulnerabilidad Zero Day es una vulnerabilidad que no conoce nadie excepto aquel que la encontró, o aquellos que la encontró, o un grupo pequeño de gente que está, digamos, relacionada de alguna manera y acceder a esa información no es una información pública. No se puede acceder a esa información sin pertenecer a ese grupo. Es decir, es una vulnerabilidad cuyo conocimiento público no se conoce que existan en el público. El público en general no sabe que existan, los usuarios no saben que existan, el fabricante del software no sabe que existe, solo aquello, persona o personas que la encontraron o que acceden a un grupo donde se comparte esa información. Esa es una definición. Otra definición que se usa mucho y que desde mi punto de vista no es correcta, es errada, es que una vulnerabilidad del Zero Day es una vulnerabilidad para la cual no hay un parche oficial. Entonces, puede ser una vulnerabilidad que sea conocida por todo el mundo, pero si el fabricante decidió no hacer un parche o todavía no publicó el parche, también la llaman Zero Day. Pero obviamente las implicancias de usar una definición o la otra son grandes, porque en un caso estás hablando de una vulnerabilidad que no conoce nadie, en otro caso estás hablando de una vulnerabilidad que por ahí está publicada en internet, la conoce todo el mundo y simplemente no hay un parche del fabricante. Entonces, confundir las dos cosas no es una buena idea. Cuando uno habla de Zero Day, tiene que explicar qué entiendo por Zero Day, tal la primera o la segunda definición o alguna otra. Pues también hay gente que usa Zero Day para cualquier cosa. Siempre se habla de que las vulnerabilidades son gran parte conocidas por quien desarrolla el software, el código o lo que corresponde al caso. No necesariamente, no. Digamos, hay muchas vulnerabilidades conocidas por el desarrollador, quien desarrolla el software, que no están arregladas porque no las arreglan porque no pueden, o porque no tienen tiempo, o porque tienen otras prioridades, o por lo que sea, o porque arreglarlas requiere demasiado esfuerzo. Pero hay muchas otras vulnerabilidades que quien desarrolla el software no conoce, que no sabe que están en su software, y
Y que incluso hay veces que uno reporta vulnerabilidades y que el que desarrolla el software te dice, no, eso no es una vulnerabilidad, o no, eso es una vulnerabilidad teórica, nadie puede explotar ese problema. Entonces ahí hay todo un proceso de, cuando uno reporta una vulnerabilidad, de convencer al otro de que no, mira, es de verdad, y acá te muestro acá te muestro que existe y acá te muestro qué es lo que podría pasar. Hay de todo. Yo no diría que los que desarrollan el software ya conocen las vulnerabilidades y las tienen ahí encanutadas y no hacen nada. Hay algunas que son Dentro, así, pero no, dentro en general del, no. del concepto de las vulnerabilidades ha sucedido de todo, desde gente que va y reporta una vulnerabilidad y tiene problemas por ello, como pasó en Argentina hace poco, del caso de Ariel Orban, Sí. y pasa todo lo contrario, que gente que las conoce y sale a determinado mercado a vender la vulnerabilidad. Sí, hay una gama de cosas. Ojo, la persecución a la gente que reporta vulnerabilidades no es solo en Argentina. En Argentina está pasando últimamente bastante. Hay muchos casos recurrentes, digamos, está pasando más seguido. Pero es un problema que viene de hace 30 años. En Argentina por ahí no estábamos tan metidos en el tema, tan al tanto, pero yo recuerdo de situaciones similares hace 20 años en Estados Unidos, o más de 20 años también, y en otros países. Lo que pasa es que en esos países, si bien sigue sucediendo, eh, como que se fue cambiando tanto la ley, la legislación, como también la forma de actuar o de relacionarse con la gente que reporta vulnerabilidades. Sí. Entonces, hay programas de recompensas, hay, digamos, en empresas que ya están más acostumbradas, hay equipos que responden a los reportes, hay una serie de cosas que acá todavía no tenemos. Sí, inclusive leí un caso en Uruguay también de un muchacho que no recuerdo el nombre, francamente ahora. Sí, creo que los DNI, ¿no? Claro, Sí. que reportó la vulnerabilidad y terminó siendo buscado por Google y Facebook. Para que terminó trabajando, sí, O sí. sea, es muy distinta la política de país a país en cuanto a eso. Sí, sí, en realidad, digamos, yo cuando empecé en una empresa que fundamos con unos amigos acá en Argentina, en los noventas del siglo pasado, una de las cosas que hicimos fue encontrar vulnerabilidades en software y reportarlo y publicarlo en las listas de mail de seguridad informática, etcétera. Y así, porque habíamos encontrado algunas vulnerabilidades que eran importantes, es que también nos conocieron en el mundo de la seguridad informática fuera de Argentina. Eh, Porque veían que había unos tipos que estaban encontrando bugs que eran en software que era muy importante, que se usaba en muchos lugares, y que eran bugs que eran, digamos, encontrarlos, tampoco algunos de ellos no era sencillo, entonces dijeron, no, ¿quiénes son estos tipos? Mirá qué bueno el trabajo que hacen, y así es como conseguíamos diversos laburos para clientes fuera de Argentina. O sea, Sí, era ya desde los 90 del año pasado, una forma de tener cierta o de ganarse cierta reputación técnica en el mundo de la seguridad informática. Después fue transformándose también en una forma más directa de ganar plata con los programas de recompensas o porque después viene una empresa y te quiere contratar como empleado, etcétera. Pero tampoco es que es novedoso eso, es un poco también una parte de la comunidad de seguridad informática y la industria funciona así. ujú. La segunda pregunta que te quería hacer es, el ataque Zero Day en sí requiere de mayor conocimiento al tener que desarrollar un código. No necesariamente, no.
Los conocimientos son distintos y depende, digamos, por un lado, para hacer un ataque informático no tenés que ser un genio, en realidad. No No, hay que ser demasiado bueno en términos técnicos. Hay algunas vulnerabilidades que son más difíciles de explotar y que programar un exploit para esa vulnerabilidad es muy difícil. Pero hay otras que son una pavada. Y eso es, digamos, ahí tenés que tener capacidades para desarrollar exploits, que no es lo mismo que tener capacidades para encontrar vulnerabilidades. Hay, muy, hay muchos casos en que las dos cosas van juntas, pero hay muchos casos en los que no. Es que puede haber gente que es muy buena encontrando bugs, pero no es tan buena haciendo exploits, sobre todo si son exploits para plataformas que tienen mecanismos de seguridad más sofisticados o más avanzados o modernos, digamos. Pero por otro lado, eh, desarrollar exploits para vulnerabilidades conocidas, no zero day, sino que vulnerabilidades conocidas para las cuales existe un parche, también puede ser súper complicado, dependiendo de la vulnerabilidad. Y además hay otras cosas que también son zero day, que puede ser, qué sé yo, un bug en una aplicación web, en WordPress, con un bug tipo cross-site scripting en un plugin de WordPress, sí, que explotarlo no tenés que ser un genio, es medio una pavada, y que hay de esas en aplicaciones web y cosas así, hay a montones por todos lados. Puede ser una vulnerabilidad en el sitio web específico de una empresa o de la víctima de la que alguien ataca, que no es un software comercial, sino que es algo desarrollado por ellos mismos, y ahí también puedes encontrar vulnerabilidades a montones. Eh, Así que no. Y por otro lado, también puede ser código que explota vulnerabilidades que no hiciste vos, que lo conseguiste de otros que lo hicieron, o que está disponible en el público, al público en general. Así que realmente digamos, no hay, no hay una relación directa entre nivel de conocimientos y si el ataque es zero day o no es zero day. bien. La tercera pregunta es si existen webs en las cuales se venden códigos para realizar un ataque zero day o explotar una vulnerabilidad o realmente esto es un mito. No, sí, existen. Existen webs en las cuales se venden, pero también existen webs en las cuales se compran, ¿no? Porque son las dos partes. Vos Sí, podés tener foros donde hay gente que dice, ah, tengo un zero day para tal cosa, lo vendo, qué sé yo, quien quiere. Pero también hay otros sitios web más conocidos y promocionados que dicen, hola, ¿qué tal? Nosotros compramos zero days. Si tienen, vengan a nosotros que se los no. vamos a comprar. Las dos cosas existen, no Esto como, acorde a tu experiencia, ¿cómo se lo ve según la legislación argentina, puntualmente? Yo, según la legislación, no sé, no tengo experiencia en hacer transacciones de zero days en sitios web, así que no te podría decir de acuerdo a mi No. experiencia, pero la legislación argentina creo que es un poco ambigua. Claro, Una interpretación diría que no está prohibido, que no está... eh, Sí, que no está prohibido. Otra interpretación diría que sí. Hay una ley de delito informático y hay que modifica el Código Penal y hay un artículo que no recuerdo ahora cuál es, que dice que vender, distribuir, eh, transmitir, algo así, toda una serie de cosas, pero vender específicamente y distribuir. Eh, Código destinado a causar daño es ilegal. Pero bueno, hay que ver si un exploit es código destinado a causar daño, es una interpretación, porque el mismo exploit lo claro. puedes usar para no causar daño Simplemente para para ver si evitar, tenés este problema y arreglarlo, ¿no? Entonces, exactamente. eh, creo que
¿Qué es lo que causa daño? No, depende, es muy ambiguo. El problema de la legislación argentina es que, por un lado, también es muy ambigua, como dije, y sujeta a la interpretación de alguien, y por otro lado, los que la van a interpretar son, eh, para decirlo suavemente, profundamente ignorantes de cómo funciona la seguridad informática. Entonces pueden interpretar cualquier cosa o cualquier cosa que les digan otros interesados. La cuarta pregunta eh, es, ¿en qué sistema operativo? Yo soy Linuxero, así que me imagino que la respuesta viene por un lado. Eh, ¿En qué sistema operativo o aplicación se encuentran o se han encontrado mayor cantidad de vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas No, para un... no hay una respuesta. Todos tienen problemas. No, ni Linux, ni Windows, todos tienen, todos, si hablamos de sistemas operativos. Aplicaciones, bueno, peor todavía. Eh, Uno no puede decir, yo no te podría decir cuál tiene más problemas, te podría decir cuáles tienen menos problemas. Y los que tienen menos problemas son el software hecho por gente, ya sea empresas o comunidad open source. Bueno, hay empresas que hacen cosas open source también, ¿no? Que tenga foco en hacer software que sea seguro. Y no solo foco, sino que tenga dedicación de recursos, gente dedicándose a eso. Chrome es un buen ejemplo. Chrome tiene bugs, tienen problemas de Sí. seguridad y los arreglan y mandan parches automáticamente todos los meses o cada vez que hay algo importante. Pero como navegador, comparado con otras cosas y con cosas que había antes, es relativamente seguro. Tiene una serie de mitigaciones. No sé, explotar Chrome requiere mucho más esfuerzo que explotar, qué sé yo, el agente de backup corporativo de algún software comercial, o explotar el proyecto open source que hizo alguna persona hace 3 años y está ahí más o menos mantenido. Entonces, bueno, el caso de Linux, ya que vos sos Linuxeros, yo no te diría que es mucho mejor que Windows. Linux tiene bugs el kernel constantemente, Windows también, pero tiene, digamos, a lo largo de los últimos años, desde el 2001, 2002 en adelante, Microsoft invirtió un montón de esfuerzo y de plata, cientos de millones de dólares armando equipos y con iniciativas para atender la problemática de seguridad de su sistema operativo y del software que producen. Antes era un desastre total, y a partir del 2002, por una serie de eventos que sucedieron, como que cambiaron un poco el foco y se pusieron las pilas y mejoraron muchísimo. Yo, Así que yo no te diría hoy que una o el otro es mejor. Todos tienen problemas. yo- El que tiene menos bugs es el que se dedica, lo diseñó y trabaja para tener menos bugs. No importa si es open source o no. sí. En relación a este punto, me viene a la mente de cuando salió la primera versión de Ubuntu 2020, Mm. que lo primero que se mencionó de Ubuntu, la última LTS que salió, fue una vulnerabilidad. Sí, la de escalar privilegios para conseguir root usando, no me acuerdo, algo de X Windows, Genome y algo así. Exactamente. Sí, no me acuerdo de los detalles, pero ahora me olvidé de los detalles, pero eran similares a vulnerabilidades de hace 20 años. Para darte Claro, una idea. Sí, era un race condition, creo. No me acuerdo exactamente los detalles, pero era como cosas que pasaron hace 20 años. claro, y lo recuerdo patente como un caso de que no hay sistema absolutamente seguro, digamos, todo es permeable.
no hay sistema absolutamente seguro. Yo soy más partidario, si querés que te diga mi preferencia, Sí. en términos de seguridad, soy más partidario de OpenBSD, que Ujú. aparte en su momento participé de la auditoría hace muchos años. Eh, pero soy más partidario de OpenBSD porque tiene una filosofía distinta que es muy distinta de la de Linux, claro, que es, y están enfocados, y el propósito de- de su desarrollo, uno muy importante, es tener un sistema operativo seguro. Eso no evita que tengan bugs, pero la filosofía que tienen es reducir la superficie de ataque al máximo. Todo lo que no sea estrictamente necesario lo sacamos. Todo lo que no sea estrictamente necesario que tengamos en el sistema operativo lo apagamos por default. Y si alguien quiere usarlo, bueno, que lo prenda, pero por default está todo al mínimo. Claro. Eh, y cuando vos pones todo al mínimo, la cantidad de cosas que se pueden atacar y que podrían tener algún bug eh, y, y- y- y usarse para comprometer tu sistema se reduce. Entonces es más manejable eso. Después todos cometen errores. Obviamente. Pero si vos reducís al mínimo lo que se dice en seguridad informática, la superficie de ataque, bueno, ahí tenés una cosa que puedes manejar mejor. Bien. La quinta pregunta es, ¿en qué sistema operativo o qué empresa, sería, creo, la expresión correcta, se ve mayor celeridad al momento de liberar un parche para una vulnerabilidad? Sí, yo creo que en general los proyectos de código abierto son mucho más rápidos para liberar parches. No diría una empresa en particular o un proyecto en particular. Yo creo que los proyectos de código abierto que están activos y que hay gente que le interesa la seguridad, hay veces que sacan parche en el mismo día, a los 2 días o a la semana que le reportan algo. Mientras que otros tardan 1 mes, 2 meses, 6 meses, depende. La Todo- otra cosa que sucede, sobre todo en las empresas que son grandes o que tienen equipos muy grandes, es que el parche para una vulnerabilidad compite con muchas otras cosas, con otros parches o con features o con un release nuevo de producto, o lo meten adentro de otra cosa y entonces hay que testear no solo el parche del problema que Ujú. arregla un problema, sino ese parche más 50 otras cosas. Claro. eh, o que el proceso interno de testeo y de aprobación es medio burocrático o no es suficientemente ágil, entonces se retardan mucho las cosas y encima cuando falla algo hay que volver para atrás y empezar de nuevo y entonces ahí duplicás el tiempo. Si te Sí, llevaba 1 mes, bueno, falló algo, empezás de cero, ahora son 2 meses y te falla otra vez y digamos como que se va incrementando el tiempo para emitir el parche cada vez más cuando falla algo. Eh, Así que, digamos, los proyectos que son más rápidos, en mi experiencia, son los proyectos de código abierto y que no son inmensos, sino que son sí, con equipos dedicados y proyectos más pequeños. bien. La sexta pregunta es, ¿qué acción se aconseja tomar si uno se encuentra con una vulnerabilidad? Y Más que bueno, nada por los casos que hemos tenido puntualmente acá en Argentina. y depende qué es lo que quieras hacer con esa vulnerabilidad. Si querés que se arregle, Sí, lo... siempre apuntando a lo bueno, digamos, Sí, bueno, digamos, no hacer que se arregle tampoco es una cosa mala. Uno tiene la opción, el que encuentra la vulnerabilidad tiene la opción de hacer lo que quiera. Incluso puede cometer un delito, después puede tener problemas, ¿no? Eh, sí, pero la puede vender en el mercado negro, la puede vender a un programa de recompensas de otro país, la puede reportar al fabricante para que la arreglen.
puede no hacer nada y callarse la boca y dejarla ahí y ver qué pasa. Puede tratar de arreglarla por su cuenta y no reportarla y simplemente arreglarla. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Claro que para esto último que estoy diciendo, de reportar, arreglarla por su cuenta, hay que entender que no todas las vulnerabilidades, que ese creo que también es un problema que sucede en la Argentina en la manera que se trata el tema, no todas las vulnerabilidades son vulnerabilidades en sitios web de otros. Hay vulnerabilidades que son vulnerabilidades en software que usás en tu Sí. teléfono, en una app o en lo que sea. Entonces, cuando es una vulnerabilidad en el sitio web de otro, del Estado, de una empresa, vos para encontrarlo, para testearla, tenés que ir al sitio web del otro, ¿no? Ya sea como un usuario normal o sin loguearte desde afuera, como cualquiera de Internet. Y entonces ahí estás corriendo el riesgo de que se interprete el testeo o la investigación de encontrar la vulnerabilidad como un ataque o como una violación de los términos y condiciones de uso del servicio, o como cosas que supuestamente no deberías hacer porque son delitos. Cuando vos encontrás una vulnerabilidad en software que tenés instalado en tu computadora o en tu teléfono o en otras cosas, en un aparato que hayas comprado, en el router wifi, en la lavadora, en cualquiera de las miles de cosas que tienen software vulnerable, ahí a quien se lo tenés que reportar para que lo arreglen es al fabricante. O tal vez a veces al proveedor del software o proveedor de un servicio. Ponerle que sea un router wifi, el fabricante es una empresa electrónica de China, pero el que te da el router es tu proveedor de internet. Claro. Entonces, dependiendo de cuál sea la vulnerabilidad, puede ser que se lo tengas que reportar a uno o a otro, depende. O sea, es muy complicado informarse y entender qué hacer con una vulnerabilidad. Lo que yo recomiendo es, primero que nada, documentarla, o sea, explicar cuál es el problema, cómo se puede reproducir, qué impacto tiene, o sea, qué pasa como consecuencia de ese problema, qué pasa. Porque si vos no podés explicarle a alguien qué es lo que pasa si alguien usa esa vulnerabilidad, es muy difícil que te den bola. Generalmente gente que no entiende y que aparte no le conviene entender que, que tiene una vulnerabilidad. Entonces, documentarlo como para que lo pueda entender otro, para documentarlo de tal forma en que se lo puedas explicar a otra persona que no sea un experto en seguridad informática. Exactamente. Y después viene la parte de la comunicación, ¿o no? Y documentarlo no es solo documentar cuál es el problema y cuál es el efecto y cómo reproducirlo con instrucciones, sino posiblemente tal vez quieras tener un programita que reproduzca el problema también. Si te da, digamos, si tenés ganas de hacer un esfuerzo más. E incluso posiblemente quieras pensar, bueno, ¿y cómo se arreglaría esto? Si no lo arregla el tipo, ¿cómo lo arreglo yo? ¿Qué se podría hacer? Bloquear las conexiones que vayan a tal componente, poner un firewall que filtre tal los requests, digamos, idear, tal vez tener una idea de qué se podría hacer. Con eso, vos le podés explicar el problema y qué hacer para protegerse o para solucionarlo casi a cualquiera. Por lo menos a cualquiera que tenga algún entendimiento técnico. Eso vos se lo puedes dar al tipo que supuestamente debería arreglarlo o se lo puedes dar a otro para que sepan si son vulnerables y cómo protegerse. Pero bueno, todo esto en Argentina hay que hacerlo con sumo cuidado, entendiendo cuáles son los alcances de la ley, cuáles son los riesgos, y no tratar de reportar cosas a un conocido que trabaja en el lugar y que es amigo de tal, sino buscar contacto de seguridad en el lugar que debe arreglarlo y no a cualquier persona. Y tratar de hacer todo, documentar todo el proceso. Yo dije esto, me contestaron esto, preferentemente por mail o por carta, incluso algunos han llegado a mandar carta de documento, yo he mandado una carta de documento una vez a Telecom para reportarles un problema porque mandaba mail y no me dan bola. Hay otros casos similares.
para cubrirse, porque vos tenés que demostrar que tu intención es que se solucione el problema y no es causar ningún daño ni acceder ilegalmente a ningún lado. Eso es importante. Siempre pensá que... y tampoco tenés que dar explicaciones sobre quién sos, qué haces, por qué encontraste eso, qué licencia usaste, todas esas cosas no son relevantes para resolver el problema, son relevantes para alguien que quiere investigarte a vos o que quiera saber algo sobre el proceso, pero no sobre el problema. El punto y el foco tiene que ser, está este problema y hay que arreglarlo. Así que yo sugiero a quien esté en esa situación que se asesore, que busque gente de la comunidad, o que se informe un poco antes. Yo di varias charlas sobre el asunto, hay en internet hay varias otras. Eso antes de actuar, digamos, solo por intuición o porque se nos ocurrió que la manera, que se me ocurrió que, bueno, se lo cuenta a mi amigo que trabaja ahí o a tal que conoce, o se lo cuento a un periodista porque no puede ser, entonces para que se enteren, se lo digo a un periodista para que salga publicado y se prendan fuego los que tienen problemas. Eso generalmente también es una mala idea porque puede tener repercusiones negativas. La siguiente pregunta, que me imagino la respuesta, es si se pueden llegar a tomar medidas preventivas ante ataques Zero Day. Sí, sí, completamente. Se puede. Ah, ahí me sorprendiste. Sí, un ataque un ataque zero day, como decía, es un ataque que usa una vulnerabilidad de zero day o no conocida hasta el momento. Pero bueno, no es una cosa mágica, un hechizo, digamos que de repente nos comprometieron toda la red por un hechizo, sino vos tenés que suponer que las cosas que estás usando en tu red todas tienen problemas, tienen vulnerabilidades y tenés que diseñar o pensar cómo vas a hacer la seguridad de tu red o de tus equipos o de tu dispositivo, lo que sea, considerando que en algún momento alguien le va a atacar y por ahí va a tener éxito. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo, no sucede esto, ¿no? Pero ponerle que yo soy una empresa que tiene, qué sé yo, 1000 empleados. No pongo las computadoras de los 1000 empleados conectadas directamente a Internet con un directo, ahí con un router, con solo un router entre Internet y todas las computadoras, ¿no? ¿Y por qué no hago eso? Porque estoy tratando de minimizar la exposición de todas las computadoras que tengo a potenciales ataques de Internet. O sea, ya estoy pensando que algo puede no salir bien. A pasar. Entonces, vos podés diseñar cosas pensando en que algún día me van a entrar en las computadoras de los empleados, o alguien va a hacer clic y va a correr malware, o alguien me va a comprometer el server de mail con una vulnerabilidad zero day o con alguna vulnerabilidad que no es zero day pero que no parché. Entonces tenés que pensar, ¿qué hago en esa situación? Bueno, tenés que pensar ese escenario y empezar a planear tu red y tus acciones para un escenario como ese. Yo siempre recuerdo una remera que habían hecho los chicos de Cisarmi, que la remera era una remera negra que decía no hay backup. Claro, bueno. Esa remera me pareció fabulosa, digo. Sí, esa es la que te pones cuando te llaman porque hubo un episodio de ransomware. Y vas con esa remera y ahí se entiende. Se entiende la broma. Yo la vi en la remera, me encantó, me pareció fabulosa. Pero Bueno, pero ahí está, ese es un ejemplo. Cuando vos no haces backup o no verificás que los backups estén bien hechos o que anden y que se pueden restaurar, etc. Y te agarra un ransomware, bueno, ahí, después de eso, vas a empezar a hacer backups mejor. sí, Pero no hacía falta que te agarre el ransomware. Podías haberlo planeado de antemano. tal cual.
La siguiente pregunta es que el año pasado se hablaba de que durante este año este tipo de ataques Zero Day se iban a duplicar. ¿Consideras que fue así? ¿Fue más leve? ¿Fue peor? ¿Fue...? No, nada, zaraza, no tengo idea. Nadie sabe eso. Es quien diga eso no tiene idea de lo que habla. Porque, Porque, porque ¿quién mide la cantidad de ataques zero day y quién determina si un ataque es o no es zero day y cómo meterlo en la clasificación y encima duplicar? ¿Por qué no triplicar o quintuplicar o qué sé yo? Eh, Hay un grupo de Google, Project Zero, que es un equipo en Google que se dedica a buscar vulnerabilidades y reportarlas y ver que se arreglen, que es muy conocido, encontraron vulnerabilidades importantes. Ellos miran, buscan vulnerabilidades en cosas muy importantes o que tienen mucho uso, componentes de software que tienen mucho uso, que son cosas que usan en teléfonos, navegadores de otros, de Microsoft o de componentes de Windows. Eh, y ellos también estuvieron rastreando, monitoreando, digamos, o llevando un registro de cuántas vulnerabilidades Zero Day se explotaron en el mundo en el último año, en este año. Eh, 22 tienen registradas. O sea, hubo ataques que usaban vulnerabilidades Zero Day, 20, en total en el año 20, más o menos 22, 25 vulnerabilidades Zero Days. Ojo, ellos monitoreaban vulnerabilidades Zero Days utilizadas en Internet en ataques, pero de cierto software en particular, porque como yo te digo, un cross-site scripting en un plugin de WordPress también es Zero Day. Y eso. eso no la monitoreaban esas. O un bug qué sé yo, un buffer overflow sencillo en Pablo FTP, que es el ejemplo canónico de software que nadie conoce, no usa y que alguno usa, pero que no es de uso masivo. Entonces, yo siempre tenía discusiones en el pasado con gente que desarrollaba exploits y que buscaba vulnerabilidades y desarrollaba exploits. Teníamos que definir exploits para qué vulnerabilidades hacemos. Y había uno que decía, nada, yo tengo esta para Pablo FTP, que ponele. Pablo FTP es un ejemplo, no es el caso puntual. Tengo esta para Pablo FTP, que es una pavada, en 2 días, la hago en 2 días y sale como piña. Y había otro que decía, no, pero Pablo FTP, esa porquería, ¿cómo vas a hacer un exploit para esa porquería? Esa es una pavada, qué fácil que es tu vida, querés hacer todas esas exploit para todas esas vulnerabilidades pedorra. Yo quiero hacer un exploit para, qué sé yo, SQL Server, de ejecución de código remoto para SQL Server. Me va a llevar 3 meses. Y el otro decía, bueno, pero en los 3 meses que vos haces eso, yo te hago 20 para Pablo FTP y software parecido. ¿Qué es mejor? Y no sé, depende. Depende cómo querés balancear la cantidad de exploit que tenés y para explotar qué cosas. Así que lo que yo diría es, nada, los que hacen pronósticos sobre uso de ataques Zero Day y sobre vulnerabilidades Zero Day que existen, tienen más interés en promocionar lo que ellos hacen que en realmente hacer mediciones más científicas. La novena pregunta que te quería hacer era, ¿qué tan capacitados están los equipos o expertos de ciberseguridad puntual en Argentina? Y si se tiene que recurrir a empresas del exterior para este campo o no. O hay... Mira, yo creo que depende. Hay gente, los equipos, hay mucha gente en equipos técnicos que tiene mucha capacidad y mucho potencial.
sea, que es gente que puede aprender mucho y que son buenos y que pueden aprender mucho, o buenos o buenas, y que pueden aprender mucho muy rápido y ser realmente, convertirse en gente de primer nivel. Lo que pasa es que no hay un entorno favorable para eso, claro, ni en los equipos de seguridad de las empresas, menos del Estado, eh, ni tampoco en la filosofía en la que en general se piensa sobre seguridad informática en Argentina. Porque la filosofía en la que se piensa sobre seguridad informática en Argentina es comprar productos de seguridad informática, no claro, desarrollar capacidades y equipos propios que puedan hacer las cosas y que puedan innovar y destacarse en la disciplina. yo, Entonces, no es que se tiene que recurrir a empresas del exterior, pero sucede muy frecuentemente. Por otro lado, la contraparte de eso es que recurrir a empresas del exterior, ya sea para comprar productos o para contratar servicios, ahora es muy caro, porque, bueno, tenés que pagar en dólares. exactamente. Entonces, por ahí sería conveniente, pero, digamos, es muy caro, tenés que pagar en dólares, pero al mismo tiempo está subdesarrollada la capacidad interna de la Argentina y Eh, no se va a mejorar así como de la noche a la mañana por arte de magia. Tal cual. Así que hay como está complicado, digamos, la situación. Bueno. Y bueno, escapándonos del tema de hoy, que creo que ha sido más que cubierto, siempre trato de hacer esta última pregunta, que es, en tu opinión, ¿por qué en Argentina no se utiliza más software libre y se opta por el software privativo y tener que desembolsar X cantidad de dinero? Y bueno, hay un montón de razones. Eh, Creo que una es que se piensa que el software privativo soluciona los problemas. Pagás y el problema se soluciona, te dan una cosa que ya te soluciona los problemas y listo. Eh, la otra es que se lo compras a una empresa, ¿no? Eso, digamos, ya ha cambiado, no es tanto así como era hace muchos años, pero hay software comercial que solo compras a una empresa, un proyecto de código abierto, o de software libre, no se lo compras a una empresa, sino lo tomás de una organización donde no hay una clara responsabilidad comercial y tenés que tener gente que lo mantenga y que lo sostenga en el tiempo. Y Exactamente, eso es un esfuerzo importante que tenés que estar dispuesto a hacer con gente. exactamente, O sea, gente significa contratados o empleados, eh, a diferencia de ir a una empresa a comprarle, darle plata que te dé una cosa eh, y olvidarte del asunto y no tenés más que ese costo. Entonces hay una tendencia a pensar que lo segundo es mejor que lo primero. Yo no estoy de acuerdo con eso, eh, pero bueno, hay que tener un plan un poco más de largo plazo para desarrollar y basar tu infraestructura en software libre. Y la otra cuestión también, que no es menor, es que hay mucho software libre que la verdad que no anda como debería o que le carece de cosas que el software comercial tiene. claro, Todo, no solo cuestiones de features, cosas de usabilidad, digamos, hay diversos aspectos. Y entonces también en esos casos tenés que tener ganas de bancar el software libre. eh, y en muchos casos hay gente que no tiene ganas de bancar el software libre, tiene ganas de resolver su problema con lo que le resulte más cómodo y que les ande mejor y ya está. Todo bien con el Linux en el desktop, pero yo lo uso y también uso OpenOffice, pero hay cosas que son horribles y lo puteo todos los días. Entonces me imagino, yo digamos,
me doy maña, uso las cosas, pero me imagino a otras personas o otros usuarios que no tienen una posición al respecto y que aparte son usuarios menos sofisticados, a la tercera que les anda mal algo, a la tercera que les aparece un diálogo en la ventana que no se entiende y que el botón está horrible y no se lee bien, dicen, esta porquería no lo soporto más, sacámela de encima. Entonces también falta por ahí avanzar bastante, mejorando las cosas para que haya una equivalencia más cercana. Yo creo que esas son las cosas que explican por qué no se usa más el software libre. Bueno, Iván, desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo. Te robé casi una hora, Todo bien, no hay problema. una hora de tu tiempo. Si querés aportar algo, promocionar algo, tenés más. No, gracias, todo bien. Nada, saludo a todo el mundo, que le pase bien el fin de año y las fiestas. Iván, muchísimas gracias. Chau, un gusto. Nos vemos.